Buenas tardes. De alguna forma Dios nos permite saber las cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante del tema. Pero había hablado en el video anterior acerca de el Arcángel Miguel. Hoy voy a seguir con este mismo tema del Arcángel Miguel. ¿Quién es el Arcángel Miguel? El Arcángel Miguel pertenece a una creación de los primeros de la creación de los ángeles, que son mensajeros de Dios. Estos mensajeros de Dios son, como dice la palabra arque en el diccionario Strong, que es la palabra 746, hablando acerca de arque. Arque lo hemos usado mucho en otras palabras como arquetipo, arquitecto, arqueología. Siempre está la palabra arque. Se escribe arche en el idioma inglés o español, pero la pronunciación es arque en el idioma griego. Ángel viene de la palabra ágelos, que quiere decir mensajero. Nosotros tenemos en inglés angel y en español es ángel, el cual quiere decir mensajero. Lo cual, unidas las dos palabras, es arcángel. Arcángel en esta forma, viendo en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 10 y 11, vemos que Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces Pedro tiene una visión en el cielo y ve un lienzo de 4 esquinas. Esas esquinas en el lienzo, que posee todos los animales para que él coma, son animales que en aquel tiempo eran animales inmundos, que los judíos no podían tocar. Pero vemos la palabra 4 esquinas, y la palabra esquina en este caso tiene el número 746 del diccionario Strong. Esquina, y es arque. Quiere decir que de un punto de esta creación angelical hacia afuera, hacia acá, una especie como el Big Bang, digamos, el centro y punto de partida es el arque, el primero, como un prototipo. Dicho sea de paso, en griego usamos la palabra en español prototipo, pero en griego es proto, que quiere decir primero. Primero en griego es proto, déftero, trito, tétarto. Proto es primero, arque también es primero, pero esto es en la forma de creación, no como primogenitura o primero en su rango, sino primero en creación hacia los lados, como en el Big Bang. Un ejemplo: 4 esquinas tiene el lienzo de Hechos 10:11. Esas esquinas son arques. Cuando esto fue creado, fueron creados los ángeles, los mensajeros, los primeros mensajeros de Dios. Cuando estos primeros mensajeros de Dios fueron creados, se les dio el nombre de mensajeros, pero como son primeros, son arque mensajeros, arqueángel, archeángel, arcángel. De ahí viene la palabra arcángel. Teniendo nosotros un motivo de entendimiento de la palabra arque, vemos también que en el principio de todos los principios del universo, cuando no existía nada, ni aún la nada, viene de pronto el primer mensajero del Padre, el Big Bang, una especie de mensajero que empieza una creación, como el rayo láser que en nuestros tiempos ahora existe. Dios en su misericordia nos ha dado a entender algo más, como para conocerlo un poco mejor. Lo que quiero hacer comprender aquí acerca del arcángel, ¿cuál es la relación con Jesucristo? Es que Jesucristo fue el que creó los seres arque. Sabemos del arcángel Gabriel,
el que le dio la noticia a María de que iba a quedar embarazada del bebé, que Dios le había preparado el cuerpo, que ahora vemos que es Jesucristo, la palabra de Dios, el resplandor mismo de su sustancia. Aquí en el libro de Hebreos nos habla un poco de eso. ¿Quién es Jesucristo? Cuando leemos en Hebreos, entendemos que Él es la representación exacta de su naturaleza. Vayamos al libro de Hebreos. En el libro de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, y es el Padre de quien se está refiriendo aquí, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es, hablamos de Jesucristo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podríamos nosotros tener una forma sencilla y práctica de entender quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Se dice que es Hijo de Dios para que nosotros entendamos, porque somos terrestres, somos humanos y tenemos familia, y como salió de Dios, es una forma de comprender que es hijo, puesto que algo que sale de nosotros es nuestro hijo. Entonces Jesucristo salió de Él, por lo tanto es hijo en un concepto terrestre. Ahora, veamos, este es un rayo láser. No podemos ver fijamente de dónde sale el rayo láser, puesto que nos dañaría la vista, la retina o la córnea o algo de nuestros ojos. No podemos ver eso sin que nos dañe, pero podemos ver su reflejo, que es esta luz. Asimismo, es Dios. Está escrito en la Biblia: nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Por lo tanto, Él manda su imagen. Y Jesucristo le dice a Felipe: Felipe, en verdad te digo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo, al empezar la creación, lo primero que creó fue la sabiduría creada. Y junto con la sabiduría creada, empezó a crear las luces, otros seres diferentes. Creó también los seres angelicales, los mensajeros. Entre ellos se encuentran los serafines, los querubines, que en otra ocasión vamos a hablar sobre eso. Lo que ahora quiero aclarar es que Miguel, que quiere decir su nombre, ¿quién como Dios? Es un arcángel de guerra, un mensajero de guerra, un guerrero universal, se puede decir. No sabemos cuántas dimensiones existen en el universo. Podemos decir que la palabra de Dios es un poco complicada, porque cuando empecé a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios es un Dios de orden. Algo sucedió ahí, y yo ya no puedo seguir entendiendo a menos que Dios nos lo revele. Cuando Dios quiere revelarnos algo, lo vamos a saber. Está escrito: lo oculto pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. En este caso, en el libro de Éxodo, vemos que en el capítulo 3, el ángel del Señor, este es un mensajero que tiene
la habilidad, la capacidad, el poder y el permiso de Dios de llevar su nombre. Porque Él mismo dice, yo soy Dios. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero al inicio del capítulo 3, está claro que dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, que es el Har Kodesh. Luego hablaremos también de ese monte de Dios, que después se nos aparece en otros lados, en los evangelios y también en los libros de Pedro. Y se le apareció el ángel del Señor. Ahí no dice que se le apareció Dios, dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba, el Señor Jesucristo, ahorita voy a explicar. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y recordemos que dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel tiene el nombre. Recordemos uno de los mandamientos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Allí Dios le está confiriendo un poder al ángel, y en este caso su nombre, para que hable en forma o en lugar de Dios a Moisés. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En aquel tiempo los judíos, o sea los hebreos, sabían que ver a Dios significaba la muerte. Nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Por eso la imagen de Dios se hace presente en nuestras vidas, y es Jesucristo. Felipe en un momento dado le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. En verdad te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede ver un rayo láser, como lo dije anteriormente, sin hacerle daño. No puede hacerse eso. Pero sí se puede ver su reflejo, se puede ver su luz. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pablo después dice, ahora vemos como por un espejo. No podemos ver directamente a Dios, sino por medio de su imagen. Amén. En otro lado, quiero aclarar también que así como la Biblia se lee de muchas formas, nuestros maestros, nuestros pastores nos han dicho que la Biblia tiene símbolos, alegorías, y es literal, sombras, tipos y figuras. Pero también encontramos representaciones, semejanzas, y es histórica, y encontramos enigmas, parábolas y misterios. De una forma u otra, la Biblia tiene conceptos que a veces no comprendemos. Tengo aquí en mis manos la Biblia de las Américas. La Biblia Reina Valera y la Biblia de las Américas tienen una forma de escritura en español con un sabor de España. Este español de España
lo encontramos cuando leemos las palabras vosotros, mirad, venid, habéis, hubisteis o vosotros. Esas palabras son propias del país de España. Y es curioso encontrar cómo leemos la Biblia y no la comprendemos. Me gustaría que todos entendiéramos lo que dice en un pasaje del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30 y 31, se lee algo curioso. Le dice Felipe al eunuco: pero ¿entiendes lo que lees? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿entiendo lo que leo? Y el eunuco le responde diciendo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Después nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, vamos a encontrar algo que a veces se nos pasa. Y si no hablamos español verdadero de España, a propósito, en el internet estuve escuchando a un predicador, creo que hace conferencias, teniendo el mismo error, siendo que él es de España. No sé si de Cataluña o de algún otro lado, ¿verdad? No sé si es catalán, pero de todos modos español. En Juan 5:39 se lee esto. La Biblia de las Américas correctamente dice: examináis. Terminación ais, no ad. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis. Vean la terminación española. No es México-latina o mixta o algo así. No, como está escrita aquí en esta Biblia, de la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica, que aquí tengo también como referencia, donde dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna, sin saber que son las Escrituras las que hablan de mí. Eso es lo que está tratando de decir ahí. Pero nosotros tenemos esta Biblia donde tiene palabras en español de España y leemos: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean ustedes, hermanos en Cristo, amigos que me ven y me escuchan, cómo aquí estamos viendo palabras en español de España, pero estoy usando la Biblia de las Américas. Vemos cómo en la Biblia de Reina Valera se lee: examinad las Escrituras. Tiene esa palabra, examinad. No dice examináis, dice examinad. Léanla. Agarren su Biblia Reina Valera y lean en Juan 5:39. Ahí encuentran la palabra examinad las Escrituras. Examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Si nosotros nos ponemos a pensar en español de España, pongamos que en este momento somos españoles y escuchamos examinar, esa palabra nos está diciendo: examinen, siendo que no está diciendo examinen las Escrituras. Ve hermano, nos está diciendo aquí que examinemos las Escrituras. No es el texto correcto, tenemos que leer un poquito más antes. Dice: y el Padre me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes están examinando las Escrituras porque piensan que ahí encontrarán la vida eterna. Y no saben que las Escrituras son las que están dando testimonio de mí. El testimonio del Señor Jesucristo son las Escrituras mismas. Y aquí vemos que en el libro de Éxodo, veamos quién es realmente Jesucristo. Moisés le dice al ángel del Señor, o sea, en este caso, a Dios, a Jesucristo, a Dios, le está diciendo, Señor, voy a ir con mis hermanos y les voy a decir que hay buenas nuevas. Y él va a decir, ¿quién te envió? Me van a preguntar, ¿qué nombre les diré? Y él les dice, aquí en el Éxodo capítulo 3, verso 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. En otras versiones dicen, yo soy el que yo soy. Él es el eterno presente, por eso su nombre es yo soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí vemos cómo Dios le está dando el nombre a Moisés, el nombre del yo soy. Y cuando él escribe el nombre de yo soy, más o menos así, el nombre que le llaman el tetragramatón, del cual no se podía pronunciar, no tiene vocales, solamente consonantes, pero letras hebreas. Ese es el nombre que originalmente se le dio a Moisés. Yo soy. Nosotros hemos puesto YHWH, un nombre impronunciable, siendo respeto para Dios. No podíamos nosotros estar diciendo un nombre que no fuese, a menos que Dios nos lo revelara. Entonces, cuando Dios le da el nombre a Moisés, dice que es yo soy. Entonces, cuando Jesucristo, en el tiempo que va a ser aprendido por los soldados romanos, los soldados en Juan 18, vayamos a Juan 18, sucede algo que nos da un poco de luz. Dice, entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Un grupo de guerreros romanos fueron a aprender a Jesús. Hombres fuertes, valientes para la lucha, para la guerra. Solamente Jesús les dijo, yo soy. Con esas palabras cayeron todos a tierra. ¿Por qué cayeron? Solo porque Él dijo, yo soy.
que es la misma palabra que Dios le dio a Moisés. Yo soy. Es curioso que vemos que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento está en incontables ocasiones, muchas veces se menciona. Pero en el Nuevo Testamento no hay ni una palabra que diga Jehová. Pero sí encontramos yo soy. Son los yo soy de Jesús. Jesucristo es el yo soy. Y es la misma palabra del tetragramatón acá arriba. Yo soy. Comprendiendo todo eso, vamos viendo que Jesucristo, que como está escrito en el primer capítulo de Colosenses, capítulo 16, verso 16, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ya sea poderes, potestades, gobernadores, principados, lo que sea, todo fue hecho por medio de Él para Él. Cuando dice la palabra principados, se está refiriendo a los seres arque, a los arques, son los principados, a los arcángeles. Lleva la palabra 746, principados, arque. El mismo en Colosenses 15:16 dice, Él es el Dios visible del Dios invisible. Jesucristo entonces empieza a crear. Y cuando empezó a crear luces y empezó a crear ángeles, y los primeros en creación angelical fueron los arcángeles, ¿cómo puede ser Jesucristo el arcángel Miguel? No es posible. El arcángel Miguel es un siervo de Dios, al servicio de Dios. Jesucristo es la imagen misma. Lo dice en Hebreos, la imagen misma de su sustancia. Dice más aquí donde estábamos leyendo en el capítulo 1 de Hebreos acerca de Jesucristo. Dice en el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo. Pero veamos que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando dice ángeles, está diciendo mensajeros. Sean ángeles o arcángeles, son mensajeros. El arcángel Gabriel no vino a dar un mensaje a María. Eso lo hace mensajero. El arcángel Rafael no ha venido a traernos sanidad. Es un mensajero. Jesucristo va a un lugar donde está un estanque que se llama el estanque de Betesda. Ve a un hombre y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el hombre le dice, Señor, cuando viene el ángel a mover el agua, yo no alcanzo a meterme en el agua porque es el ángel de sanidad. Ese es un ángel Rafa, un ángel del arcángel Rafael. Es como una estructura, como muchos en uno solo. Un ángel viene y mueve el agua. El primero que tocaba el agua, ese quedaba sanado. Veámoslo. Ver dónde está aquí. Así lo encontramos. Mateo, creo que es Mateo 12. A propósito de esta enseñanza, veamos que aquí en Mateo capítulo 12, Jesucristo está sanando en un día sábado. En sábado. En el día de reposo. En el día que no se hace nada. Y entonces los fariseos le encaran a él y le dicen, ¿por qué sanas? ¿Por qué trabajas en día de sábado, día de reposo? No se puede hacer nada. Aquí en el capítulo 12 dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer.
Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, refiriéndose a Jesucristo, refiriéndose a Él mismo. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y hay algunos lugares donde el sábado lo guardan como día de reposo y no hacen nada, porque es un día de reposo. ¿Por qué cuando Jesús sanaba o hacía algo, los discípulos comían, arrancaban algo de la siembra, de la cosecha para comer? ¿Por qué se enojaban los fariseos? Porque era día de reposo. Parece que en nuestros tiempos también sucede algo así. Se molestan. Este mensaje es más bien para mis hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan, que me ven. Conozcamos los gustos de Dios. Si encontramos que alguien nos está diciendo que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿por qué ese énfasis de los demás, de ciertas personas, de quitarle a nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria misma del Padre, la imagen misma del Padre? ¿Por qué le vamos a quitar méritos si el Padre así le agradó? Si cuando aquí no había nada, ni siquiera el universo, empieza algo que dice, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Nosotros estamos escuchando, leyendo la palabra, heme aquí, elo ahí, ete ahí. Esas palabras ete, ela, elo, heme, son meramente palabras de España. Por eso es lo que uno quiere comprender. Por favor, entendamos. ¿Acaso entiendes lo que lees? Mejor digamos como el eunuco, ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me lo explique? ¿Y cómo habrá alguien que lo explique si no es mandado, enviado? Gracias a Dios, porque ahora la tecnología ha avanzado y ya tenemos internet. Se van a levantar siervos, pero llenos del Espíritu Santo de Dios para poder dar la palabra. Seamos instrumentos, seamos esclavos de Dios, porque uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Eso está escrito. Yo prefiero ser esclavo de Cristo, porque Él me venció a mí. Y ya no soy yo, ya no existo yo, sino Cristo vive en mí. Y soy justificado por Él. Palabras hermosas que el apóstol Pablo nos ha brindado en el libro de Romanos. Le invito, hermano, a que lea el capítulo 5 de Romanos. Para muestra un botón acerca de la misericordia, la gracia que Dios tiene para nosotros, el regalo tan grande que tiene, que Él tiene para nosotros, que es salvación, que es su mismo Hijo, Jesucristo. Dice, capítulo 5 de Romanos: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aunque nos pasen cosas, démosle gloria a Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia
carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Claro, habrá en tu familia, querido hermano en Cristo que me oyes, amigo mío, habrá en tu familia una persona o tú mismo que mueras o que muera alguien por algún ser amado, algún ser que tú amas, papá, mamá, hermano, hermana, quien sea, esposo, esposa. Claro que sí. Pero aquí está lo que está diciendo. Si alguien muere por un justo, que se atreva a morir dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliados pues con el Padre. Antes, por el pecado, estábamos lejos del Padre, destituidos. Pero el Padre nos vio, puesto que Él sabe todos los tiempos. Él sabe el futuro. Él nos vio desde mucho antes de la creación de este mundo. Los arcángeles tienen un trabajo que hacer. El trabajo de siervos de Dios. Los ángeles son los que, según la Escritura, los que están protegiéndonos a nosotros. Los que somos hijos adoptados de Dios. Somos hijos de adopción. Y tenemos un abogado. El abogado que tiene el nombre por sobre todo nombre. Al decir nombre, no se refiere a cómo se llama, sino en nivel, en poder. Ese es el nombre de que está hablando. Todos los niveles del universo son poderíos. Hay serafines, hay querubines, hay tronos. Hay muchos, hay cosmócratas, hay euxosias, hay neumas. Se llame como se llame, el nivel más alto lo lleva Jesucristo. Ese nivel, ese poder tan grande que solamente Él puede dar, que es el Padre, solamente a uno solo, al Señor Jesucristo. Comprendamos ahora que el gran yo soy lo obtiene el Señor Jesucristo. Y nosotros le llamamos Jesucristo aquí en el mundo por la condición en la cual Él vino para salvación, puesto Jesús es Yeshua, que quiere decir Salvador, y Cristo es, en griego, es ungido. Isos to Christos, Jesús el ungido, Yeshua Hamashiach. No sé si mi hebreo o griego esté bueno, pero no es por saber mucho, ni por tener un título, sino por comprender quién es Jesucristo en mi vida. Declaré una vez y lo sigo declarando día tras día, día con día, día con día. Así tenga 1000 vidas y 1000 muertes. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Señor. Y yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal.
Y yo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, en primer lugar. Y lo creo en mi corazón que el Padre lo levantó de entre los muertos, lo resucitó de entre los muertos. Esa es la oración de fe que Dios te da por salvación, por su misericordia y el regalo tan grande que Él tiene para ti. Dios te bendiga.